El cine de oro mexicano nos dejó un legado imponente. Historias icónicas, interpretaciones inolvidables y un conjunto de figuras que marcaron una era. Sin embargo, detrás de las luces, los trajes sofisticados y los romances en pantalla, existía una faceta oscura de la que poco se hablaba, un costado oculto donde el abuso de poder, los excesos y las conductas indebidas eran parte cotidiana. Muchos de los actores y directores que fueron venerados por el público aprovecharon su fama y su posición privilegiada para actuar sin consecuencias. En aquellos tiempos, la industria cinematográfica era un entorno donde la autoridad se ejercía sin freno y donde muchas actrices sufrían en silencio, ya que denunciar podía significar el final de su carrera. Esto generó un ambiente en el que ciertos personajes se permitieron llevar sus deseos más retorcidos al extremo, protegidos por su reputación y por la impunidad que les brindaba el sistema. Hoy te mostramos un repaso por los 15 actores más pervertidos del cine de oro mexicano. Aquellos que, respaldados por su popularidad, traspasaron límites inaceptables y dejaron tras de sí una estela de relatos perturbadores. Emilio "El Indio" Fernández no solo imponía respeto por su carácter explosivo, también arrastraba un historial de comportamientos sexuales extraños que marcaban a quienes trabajaban con él. Era conocido por su fetiche con las escenas íntimas, no se conformaba con lo que estaba en el guión y obligaba a sus actrices a repetir besos y caricias hasta que él quedaba satisfecho, incluso si la toma ya había salido bien. En los pasillos de estudios Churubusco se comentaba que Fernández exigía audiciones privadas a jóvenes actrices, pidiéndoles que se desnudaran frente a él con la excusa de evaluar cómo se verían ante la cámara. Una de ellas, Columba Domínguez, llegó a decir en confianza a un colega: no era un casting, era un examen de obediencia. Durante la filmación de La Perla, un asistente de rodaje relató que Fernández detuvo la grabación porque la actriz no lloraba como él quería. La tomó del brazo, la llevó a un rincón y, frente a parte del equipo, le susurró obscenidades al oído hasta que ella rompió en lágrimas. El resultado en pantalla fue aplaudido, pero quienes estuvieron presentes sabían que el método había sido más una humillación que dirección artística. En una ocasión, Pedro Armendáriz lo enfrentó directamente tras ver cómo Emilio acosaba a una actriz del elenco. El intercambio subió de tono y Fernández, con un cigarro entre los labios, le contestó con frialdad: el arte exige sacrificios, y yo decido cuáles son. Esa frase quedó grabada entre quienes presenciaron la escena como una confesión brutal de su forma de ejercer poder. Su casa, apodada La Fortaleza, era también escenario de excesos. Se rumoraba que invitaba a productores y actrices para reuniones donde el alcohol y las propuestas indecentes fluían sin freno, convirtiendo la velada en un terreno donde nadie se atrevía a contradecirlo. Víctor Parra era recordado como uno de los grandes villanos del cine mexicano, pero lo que pocos sabían es que fuera de la pantalla cultivaba pasiones secretas que rayaban en lo perturbador. Se decía que tenía una fijación con el dolor ajeno y disfrutaba de situaciones donde él ejercía un control absoluto. En fiestas privadas organizadas en pequeños bares de la colonia Guerrero, era común verlo rodeado de mujeres a las que obligaba a beber hasta perder el sentido para después jactarse de lo que podía hacer con ellas sin resistencia. Un rumor especialmente fuerte lo vinculaba a un episodio con Germán Valdés Tintán. Durante una reunión, Tintán lo increpó por maltratar a una bailarina de cabaret que había llegado con él. La respuesta de Parra fue escalofriante: lo que a ti te hace reír, a mí me divierte cuando lloran. Esa frase, repetida por los presentes, lo convirtió en alguien temido incluso entre sus propios compañeros de trabajo. Se contaba también que Parra coleccionaba fotografías íntimas de las mujeres con las que estaba, muchas de ellas tomadas sin consentimiento. Algunos técnicos aseguraban haberlo escuchado alardear de ese archivo privado, como si fuera un trofeo que confirmaba su poder. Para las actrices jóvenes, recibir una invitación suya no era un honor, sino una advertencia. En una ocasión, durante una gira teatral en Puebla, fue sorprendido por un grupo de actores del elenco cuando mantenía encerrada a una de las bailarinas tras bastidores. La mujer gritaba que quería salir, y cuando lo confrontaron, Parra respondió con ironía: aquí todos actuamos, ¿no? Pues ella solo estaba ensayando. Aquella noche, el incidente quedó silenciado para evitar un escándalo mayor, pero la historia corrió como pólvora entre los círculos artísticos. Antonio Aguilar era visto como el charro noble y defensor de las tradiciones, pero en privado cultivaba prácticas que sorprendieron a muchos dentro del medio. Su obsesión eran las mujeres casadas, encontraba placer en conquistar a esposas de productores, actrices ya comprometidas o incluso secretarias del mismo gremio, no solo por atracción,
sino por la adrenalina de robarle algo a otro hombre poderoso. Durante una filmación en Guadalajara, se decía que fue sorprendido por Jorge Rivero besando a la esposa de un conocido empresario que financiaba parte de la producción. Rivero lo encaró directamente, diciéndole, «Te va a costar la carrera jugar con fuego». Aguilar, lejos de incomodarse, respondió con una carcajada, «El público me ama demasiado, nadie me va a tocar por un simple beso». Lo más inquietante era que Aguilar disfrutaba exponer esas conquistas en círculos cerrados. Invitaba a colegas a reuniones en su rancho, donde presumía anécdotas de sus aventuras con lujo de detalle, nombrando a las mujeres sin reparo alguno. Esa actitud le ganó fama de conquistador, pero también de alguien capaz de arriesgar amistades y contratos solo por alimentar un deseo imposible de saciar. Algunas actrices aseguraban que en los camerinos él buscaba cualquier pretexto para tocarles el cabello o ajustarles el vestuario, disfrazando su interés como simple caballerosidad. Esa mezcla de encanto y descaro lo hacía aún más difícil de confrontar, porque quien se atrevía a señalarlo quedaba aislado frente a la imagen pública impecable del charro cantor. Tin Tan era celebrado por su carisma y su estilo pachuco que hacía reír a millones, pero en privado tenía costumbres que sorprendían incluso a sus amigos más cercanos. Su fetiche eran los espectáculos eróticos en vivo. No se conformaba con asistir, sino que pedía organizar funciones privadas en cabarets donde las bailarinas tenían que actuar solo para él y un reducido grupo de colegas. Lo inquietante era que exigía que las mujeres representaran personajes infantiles en esos shows, mezclando el humor con un trasfondo incómodo que muchos preferían no mencionar. Una vez, en una velada en el cabaret Waikiki, fue sorprendido por Resortes, quien lo confrontó al verlo forzar a una bailarina a usar un vestido de colegiala mientras él reía a carcajadas. Resortes le dijo molesto, «Esto ya no es un chiste, Germán». Tin Tan, con tono burlón, replicó, «Pues a mí me causa más gracia que cualquier sketch». Los rumores apuntaban a que coleccionaba disfraces femeninos y los llevaba a los camerinos para pedirle a las actrices que se los probaran como parte de la caracterización. Más de una actriz joven comentó que se sintió incómoda al ver cómo insistía en elegirles ropa demasiado provocadora mientras él observaba en silencio, anotando detalles en una libreta. Aunque de cara al público era un ídolo bonachón, en los círculos cerrados de la noche se hablaba de él como alguien que cruzaba la delgada línea entre la comedia y la perversión, disfrazando sus inclinaciones bajo la excusa del humor. Fernando Soler, símbolo de autoridad y respeto en la pantalla, escondía un costado turbio que pocos se atrevían a comentar. Su perversión estaba ligada a los intercambios clandestinos. Disfrutaba organizar reuniones privadas donde pedía a parejas de la alta sociedad compartir a sus esposas a cambio de favores en la industria. Lo perturbador era que todo ocurría en mansiones discretas, con la complicidad de productores que asistían a esos encuentros como si fueran un club secreto. Una vez, el propio Joaquín Pardavé lo descubrió en plena discusión con un empresario que se negaba a participar en ese tipo de juegos. Pardavé, escandalizado, le dijo, «¿No tienes vergüenza? Eres el ejemplo de familia en la pantalla». Soler, con absoluta frialdad, contestó, «La gente cree lo que ve en el cine, no lo que hacemos cuando se apagan las luces». Se decía que Soler tenía una libreta negra donde anotaba nombres de hombres influyentes y de las esposas que habían aceptado sus tratos. Aquella lista circulaba en susurros entre actores y técnicos, como si fuera una carta de poder con la que controlaba silenciosamente a varios colegas. El contraste entre su imagen de padre honorable y sus juegos secretos de dominación fue un secreto a voces que nunca salió a la prensa, pero que dejó marcado a más de uno dentro del círculo del cine de oro. Wolf Rubinskis, famoso por interpretar papeles de hombre fuerte y seductor, tenía un gusto secreto que inquietaba a muchos de sus colegas. Le fascinaba mezclar la lucha libre con el sexo. En la intimidad, pedía a sus parejas que lo retaran físicamente, simulando combates en los que él terminaba dominándolas con llaves y agarres, como si estuviera sobre un cuadrilátero. En una ocasión, un asistente de producción relató que Rubinskis fue sorprendido en un camerino del Teatro Blanquita con una bailarina a la que mantenía inmovilizada en el suelo, mientras él le decía entre risas, «Aquí nadie se escapa de mi llave mortal». El escándalo estuvo a punto de llegar a los periódicos, pero fue silenciado porque el dueño del lugar no quería arriesgar contratos. Tin Tan, con quien compartía amistad, lo enfrentó una vez durante una gira. «Wolf, lo tuyo ya no es un juego, eso es abuso». El luchador actor, lejos de avergonzarse, contestó, «La fuerza es lo único real, todo lo demás es teatro».
Esa frase corrió entre bastidores como prueba de que sus fetiches estaban más cerca de la violencia que del romance. Además, se decía que Rubinskis guardaba en su casa una colección de máscaras y trajes que hacía usar a sus parejas, convirtiendo cada encuentro en un espectáculo privado. Para algunos era extravagancia, para otros, una perversión que revelaba hasta dónde podía llegar un hombre que, en el ring y en la cama, siempre buscaba salir victorioso. David Silva, célebre por interpretar papeles de hombre fuerte y de barrio, escondía un gusto extraño que pocos se atrevían a comentar: su fetiche eran los zapatos femeninos. No bastaba con conquistar a una mujer, necesitaba que usara tacones altos y, en medio de los encuentros, se concentraba más en acariciar o besar el calzado que en la persona misma. Una vez, durante la filmación de Los Fernández de Peralvillo, Silvia Pinal lo sorprendió en camerinos revisando el vestuario y oliendo los zapatos de las actrices. Ella, incómoda, le preguntó qué hacía, y Silva, sin inmutarse, contestó: el personaje necesita inspirarse, y nada inspira más que esto. Los rumores crecieron cuando varios técnicos aseguraban que solía llevarse pares de zapatos a su casa después de las filmaciones. Algunos productores lo encubrieron, alegando que era coleccionista, aunque en realidad las actrices sabían que aquello formaba parte de sus fijaciones más íntimas. En otra ocasión, Pedro Armendáriz lo enfrentó en una cantina después de escuchar que había hecho comentarios obscenos sobre el calzado de una actriz recién llegada. Silva, con tono desafiante, replicó: ¿y qué? Cada quien tiene su vicio, el mío camina más bonito que el de ustedes. Ese fetiche, excéntrico para la época, fue un secreto que circulaba en los pasillos de los estudios y que mostraba cómo incluso los actores más duros escondían perversiones inesperadas. Joaquín Pardavé era querido por el público como un actor cómico, familiar y entrañable, pero tras esa imagen bonachona se escondían inclinaciones que incomodaban a quienes lo conocían de cerca. Su fijación eran los escenarios domésticos. Pedía a sus parejas que recrearan rutinas de matrimonio, pero siempre con un giro sexual explícito, donde él interpretaba al esposo intachable que en la intimidad se volvía dominante y controlador. Una anécdota bastante comentada ocurrió durante una fiesta en casa de Cantinflas. Pardavé se encerró en un cuarto con una joven bailarina, y minutos después, los invitados escucharon cómo le ordenaba con voz enérgica que lo llamara papá mientras él imitaba frases de sus personajes. Cuando Cantinflas lo confrontó al salir, Pardavé solo rió nerviosamente y dijo: la comedia es más sabrosa cuando nadie sabe si es en serio o en broma. Entre actrices circulaban rumores de que Pardavé insistía en improvisar escenas familiares en ensayos privados, pidiendo a mujeres mucho más jóvenes que lo trataran como a un marido de la vida real. Algunas de ellas confesaban que no sabían si estaban ensayando un sketch o si se trataba de un juego perverso que solo él entendía. Lo más perturbador era su costumbre de anotar esas fantasías en pequeños cuadernos que guardaba celosamente. Un asistente aseguró haber leído frases como: la risa del público me da fama, pero el papel de esposo en la intimidad me da placer. Aquellos escritos, nunca publicados, reforzaban la idea de que la cara más inocente del cine de oro podía ocultar un trasfondo oscuro. Luis Aguilar, el Gallo Giro, era famoso por su simpatía y carisma, pero en privado tenía una fijación que lo volvía temido entre colegas. Le gustaba seducir en grupo. No se conformaba con encuentros discretos, sino que organizaba reuniones donde ponía a varias mujeres en la misma habitación y exigía que todas lo complacieran a la vez, disfrutando de la sensación de ser observado. Durante una gira en Monterrey, se supo que invitó a 2 actrices al hotel. Sin previo aviso, abrió la puerta para que entraran compañeros de rodaje a aplaudirle. Una de ellas, furiosa, lo acusó de exponerla a la humillación, y fue Pedro Infante quien intervino para calmar la situación. Infante lo encaró con seriedad: esto no es un palenque, Luis, aquí no vienes a exhibir gallinas. Aguilar, sin perder la sonrisa, replicó: pues yo canto mejor cuando tengo público. Algunos técnicos aseguraban que esa costumbre lo acompañaba incluso en rodajes. Pedía a asistentes que permanecieran en camerinos para vigilar que nadie entrara, cuando en realidad lo hacía porque disfrutaba la idea de ser escuchado. Más de una actriz confesó sentirse utilizada, como parte de un espectáculo privado más que de una relación íntima. Lo perturbador era que Aguilar presumía esas experiencias entre sus amigos, relatando los detalles con orgullo y risas. Para muchos, ese juego era solo la muestra de que el hombre que cantaba rancheras con pasión también escondía un apetito desmedido por la exhibición y la humillación disfrazada de galantería. Ramón Gay,
famoso por su porte elegante en películas de terror y melodramas, era conocido en los pasillos del cine por un gusto inquietante. Coleccionaba ropa íntima de las actrices con las que trabajaba. No se trataba solo de regalos, sino de prendas que él mismo pedía después de las grabaciones, alegando que servirían como recuerdo de la química en escena. Lo que parecía un detalle extraño pronto se volvió un secreto incómodo, porque insistía en exhibirlas en su casa privada como trofeos personales. Un testigo de los estudios Churubusco contó que en una ocasión Elsa Aguirre lo descubrió guardando ropa íntima que no le pertenecía. Furiosa, lo enfrentó directamente. Gay, sin inmutarse, respondió: la belleza no se guarda en un retrato, se conserva en lo que tocan las estrellas. Aquella frase, repetida en voz baja por quienes escucharon, revelaba el trasfondo perturbador de su obsesión. También circulaban rumores de que Gay invitaba a productores a su departamento y, entre copas, mostraba orgulloso su colección, describiendo con lujo de detalle a quien pertenecía cada prenda. Para algunos era un chisme curioso, para otros, una prueba clara de su fijación perversa. Lo más inquietante era que utilizaba esa intimidad como forma de presión. Actrices jóvenes decían que, si se negaban a complacerlo, él amenazaba con ventilar secretos que solo él conocía, dejándolas atrapadas entre el miedo al escándalo y la necesidad de conservar su trabajo. Resortes era conocido por su estilo desgarbado y su humor físico, pero tras bambalinas cargaba con un hábito perturbador que pocos se atrevían a decir en voz alta. Su fijación eran los camerinos compartidos. Le gustaba espiar a las bailarinas y actrices mientras se cambiaban de ropa, buscando cualquier rendija o pretexto para entrar sin ser invitado. En una ocasión, durante una revista musical en el Teatro Lírico, fue sorprendido por Ninón Sevilla entrando al camerino de una corista sin tocar la puerta. La actriz, indignada, lo confrontó al instante: ¿qué diablos haces aquí? Resortes, nervioso pero con cinismo, respondió: solo vine a ensayar un chiste, pero parece que ya lo vi todo. Aquella frase se corrió como rumor entre los pasillos, reforzando su fama de fisgón. Algunos técnicos aseguraban que pedía ser acomodado cerca de los camerinos femeninos durante giras teatrales, siempre con la excusa de estar más cerca del escenario. Sin embargo, más de una vez fue visto merodeando a horas en que no tenía función, lo que despertaba sospechas. Su manía no paraba ahí. Varias actrices confesaron que él insistía en que le prestaran medias o prendas para usarlas en un sketch. Nadie sabía si en realidad las ocupaba para su comedia o si formaban parte de un fetiche personal. Lo cierto es que esa conducta lo volvió un personaje incómodo en los espacios privados, aunque públicamente mantenía la imagen del payaso simpático y noble. Cantinflas fue admirado como un actor serio, de gran prestigio teatral y cinematográfico, pero en los círculos privados se hablaba de un costado oscuro. Su fijación eran las sesiones de lectura erótica. Invitaba a actrices jóvenes a su casa bajo el pretexto de leer poesía o ensayar monólogos, y en medio de la reunión les pedía que interpretaran pasajes con una carga sexual explícita, mientras él observaba y tomaba notas como si fueran parte de un ejercicio artístico. Un episodio que corrió entre bastidores ocurrió cuando invitó a una estudiante de teatro a repasar escenas de La Celestina. En plena lectura, comenzó a exigir que ella cambiara frases para volverlas obscenas, hasta que un colega, al entrar inesperadamente, lo encontró excitado con el libreto en las manos. Cuando lo enfrentaron, Moreno respondió con solemnidad: el arte es el mejor disfraz para el deseo. Se decía también que guardaba en su biblioteca un archivo secreto de escritos personales, donde detallaba fantasías con compañeras de reparto, mezclando nombres reales con personajes de ficción. Un técnico que trabajó con él comentó que llegó a leer frases donde el actor describía cómo lo excitaba ver a actrices repetir líneas dramáticas mientras se las interrumpía con indicaciones íntimas. Aunque de frente al público era un ícono de respeto y disciplina, en privado su erudición se mezclaba con una perversión disfrazada de cultura, un juego peligroso donde lo intelectual y lo sexual se confundían deliberadamente. Julio Alemán era visto como un caballero elegante, el prototipo del hombre confiable en la pantalla. Sin embargo, tras esa fachada se escondía un hábito perturbador: tenía un fetiche con grabar encuentros íntimos. En una época donde ni siquiera era común tener cámaras portátiles, él conseguía equipos y los instalaba en habitaciones de hoteles para registrar sin que sus parejas lo supieran. Un rumor muy comentado surgió durante un rodaje en Veracruz. Una actriz descubrió, por accidente, una cámara oculta en la suite que compartía con Alemán. Furiosa, lo confrontó de inmediato, y él respondió con una calma escalofriante: no es por morbo,
es para recordar que estuviste conmigo. Aquella frase circuló en secreto entre sus compañeros, quienes desde entonces lo veían con recelo. Algunos técnicos de producción afirmaban que Alemán alardeaba en confianza sobre tener una filmoteca privada donde guardaba esas cintas, mencionando incluso los nombres de varias actrices reconocidas. Nunca mostró pruebas directas, pero la sola idea de que alguien tan respetado mantuviera un archivo oculto bastaba para alimentar el miedo y el escándalo. Lo más inquietante era que Alemán utilizaba ese poder en silencio. Había mujeres que sospechaban que las había grabado, pero jamás se atrevían a reclamar por temor a que esas imágenes pudieran aparecer en manos equivocadas. Un secreto sucio que él guardaba con la misma elegancia con la que, en pantalla, interpretaba al hombre intachable. Aunque no alcanzó la fama de los grandes galanes, Rodolfo Acosta era un rostro recurrente en películas de comedia y de barrio. Lo que pocos sabían era que tenía una obsesión insólita, su fijación eran los olores corporales. En reuniones privadas pedía a las mujeres que no usaran perfume ni jabón antes de verlo, porque según él la esencia natural es lo que despierta el verdadero deseo. Un testigo relató que durante un rodaje en los estudios Clasa, una corista lo acusó de acercarse demasiado solo para olerle el cabello y el sudor del cuello. Cuando otro actor, Antonio Espino Clavillazo, lo confrontó respondió con total descaro, la comedia es sudor, y yo me excito con la verdad del escenario. Se decía que incluso guardaba pañuelos usados de sus compañeras y que en más de una ocasión fue sorprendido hurgando en el vestuario para quedarse con prendas transpiradas. Algunas actrices lo llamaban en secreto el coleccionista de olores, porque parecía tener más interés en capturar esos rastros íntimos que en la persona misma. Su fetiche era tan particular que muchos lo consideraban una rareza excéntrica, pero entre bastidores la incomodidad era evidente. Nadie quería quedar a solas con él, porque sabían que, tarde o temprano, intentaría acercarse demasiado con la excusa de oler la inspiración. Ernesto Alonso era respetado como productor y actor elegante, pero en privado tenía prácticas que muchos describían como extrañas y perturbadoras. Su obsesión no estaba en fiestas ni conquistas directas, sino en rituales íntimos. Encendía velas negras, ponía música clásica y pedía a las mujeres que recitaran frases eróticas frente a un espejo mientras él observaba en silencio. Para él, el reflejo era parte fundamental del deseo. En una ocasión, una joven actriz contó que Alonso le pidió quedarse después de un ensayo, asegurando que quería trabajar la energía de su personaje. Cuando entró a su camerino, se encontró con espejos alrededor y el actor indicándole que se desvistiera lentamente, como si estuviera interpretando una escena. Cuando ella se negó, Ernesto murmuró con frialdad, el espejo nunca miente, pero puede destruir carreras. Los rumores crecieron cuando técnicos de iluminación afirmaban que él siempre pedía espejos extras en los sets, sin importar si eran necesarios para la escena. Se sospechaba que los usaba para alimentar ese fetiche en espacios donde nadie pudiera señalarlo. Esa mezcla de sofisticación, poder en la industria y prácticas rituales con espejos convirtió a Ernesto Alonso en un personaje temido fuera de la pantalla, un hombre cuya obsesión con el reflejo iba mucho más allá de lo artístico. Clavillazo, conocido por su humor blanco y su eterna sonrisa, escondía un hábito que sorprendía a quienes lo conocían de cerca, tenía una fijación con los pies femeninos. En los pasillos de Televisa se murmuraba que pedía a bailarinas y actrices que lo dejaran ensayar rutinas de baile solo para tener contacto directo con sus pies descalzos. Lo perturbador era la insistencia con que buscaba prolongar esos ensayos. Una vez, en una práctica de comedia musical, la actriz María Victoria se molestó al notar que Espino le sostenía los tobillos más de lo necesario. Ella lo encaró de inmediato, esto no es un ensayo, Antonio, esto es un atrevimiento. Él, con una sonrisa nerviosa, respondió, el chiste empieza desde abajo, y yo sé dónde están los mejores pasos. Se decía también que coleccionaba fotografías de pies, algunas tomadas sin permiso, durante rodajes o ensayos. Técnicos aseguraban que en varias ocasiones lo vieron agacharse fingiendo recoger algo del suelo solo para observar de cerca a las coristas que esperaban su turno en escena. Aunque públicamente se mostraba como un caballero inofensivo, entre bastidores lo apodaban el bailarín curioso, porque su fetiche era tan notorio que muchas actrices preferían evitar compartir rutinas de zapateado con él. Pedro Armendáriz era símbolo de rudeza y masculinidad en el cine mexicano, pero en privado tenía un hábito que desconcertaba a muchos, le excitaba grabar sus conversaciones íntimas en audio. No se trataba de registrar escenas de películas, sino de guardar cintas completas de sus encuentros con mujeres,
donde él mismo narraba en voz alta lo que hacía como si estuviera actuando en un guión erótico. Una vez, durante una estancia en Durango, un técnico de sonido descubrió en su maleta varios carretes etiquetados con nombres de actrices. Cuando lo cuestionó en broma, Armendáriz respondió con una frase que dejó helados a los presentes: el verdadero arte está en oír la pasión cuando nadie más puede verla. Actrices de la época murmuraban que, al estar con él, de pronto encendía una grabadora portátil y comenzaba a dictar descripciones detalladas de lo que ocurría, obligándolas a escuchar después la reproducción como si fueran parte de una película privada. Para algunas, aquello era inquietante, para otras, un recordatorio de que Armendáriz llevaba el control incluso fuera del set. Ese fetiche de convertir la intimidad en un guión grabado lo volvió una figura temida en espacios privados. Nadie sabía si sus palabras quedarían archivadas en otra de sus cintas secretas, como parte de una colección que mezclaba poder, erotismo y un sentido retorcido de protagonismo. Claudio Brock, recordado por su elegancia en pantalla y por ser uno de los pocos actores mexicanos en conquistar el cine internacional, escondía costumbres que sorprendían incluso a sus colegas más cercanos. Su fijación no estaba en fiestas escandalosas ni en conquistas públicas, sino en un juego de control psicológico. Disfrutaba manipular a las mujeres a través de promesas profesionales que rara vez cumplía. Se decía que invitaba a jóvenes aspirantes a su departamento con la excusa de darles clases privadas de actuación. Durante esas sesiones, pedía que interpretaran escenas de sumisión o de vulnerabilidad extrema, asegurando que la verdadera actriz nace cuando se entrega por completo. Más de una salió de ahí confundida, sin saber si había ensayado o si había sido sometida a una prueba personal. Una anécdota muy comentada ocurrió durante el rodaje de El Ángel Exterminador, de Buñuel. Una actriz relató que Brock insistió en que practicaran a solas la secuencia de encierro, pidiéndole que no comiera ni bebiera durante horas para entrar en personaje. Cuando ella se quejó, él respondió con calma: el hambre es el mejor director, y yo solo te muestro el camino. Esa frase circuló entre técnicos como un ejemplo inquietante de su obsesión por la entrega total. También corría el rumor de que guardaba cartas y notas escritas por sus parejas o amantes, no como recuerdos románticos, sino como parte de un archivo privado que utilizaba después para intimidarlas. Algunas actrices murmuraban que, si lo contradecías, podías acabar con tu reputación destruida por sus palabras bien calculadas. Aunque de frente al público se mostraba como un caballero cosmopolita y culto, en privado Brock cultivaba una faceta oscura donde el poder no estaba en la fuerza física ni en el escándalo, sino en la manipulación silenciosa, un juego frío que lo convertía en un personaje tan temido como admirado. Agustín Isunza, aquel actor de rostro peculiar que interpretaba villanos torpes y personajes cómicos inolvidables, escondía en su vida privada un costado que pocos se atrevían a mencionar. Su obsesión eran las apuestas clandestinas. No se limitaba a juegos de cartas o carreras de caballos, sino que involucraba a compañeros del medio artístico en desafíos extraños donde el perdedor debía cumplir castigos humillantes. En reuniones privadas organizadas en casas de amigos, Isunza proponía juegos de azar en los que las actrices jóvenes eran premios simbólicos. Aunque algunas lo tomaban como broma, el actor insistía en que ellas debían sentarse junto al ganador, bailar o soportar comentarios incómodos frente a todos. Una vez, un productor lo enfrentó, diciéndole: «Esto no es un circo, Agustín», a lo que él respondió con risa sarcástica: «¿Y qué es el cine, sino una gran apuesta?». Se contaba que en sus camerinos llevaba siempre una pequeña libreta donde anotaba deudas de juego de compañeros, que luego utilizaba para presionarlos y conseguir favores. Un técnico reveló que más de un contrato se firmó solo porque alguien le debía dinero a Isunza, lo que mostraba cómo mezclaba su vicio con el poder en la industria. En otra ocasión, durante un rodaje en Puebla, fue sorprendido celebrando que un colega había perdido una apuesta y debía caminar desnudo en un cuarto privado lleno de amigos. La historia corrió como pólvora entre los estudios, reforzando la imagen de que detrás de su simpatía en pantalla había un hombre capaz de convertir cualquier convivencia en un espectáculo de humillación. El público lo veía como un secundario entrañable y risueño, pero entre bastidores muchos lo consideraban un jugador peligroso, alguien cuyo verdadero placer no estaba en actuar, sino en ganar control sobre los demás a través de sus apuestas retorcidas. Manuel Medel, recordado como uno de los primeros grandes cómicos del cine sonoro en México y compañero frecuente de Cantinflas, escondía un hábito que sorprendía a quienes lo trataban de cerca. Su obsesión no estaba en mujeres ni fiestas, sino en la bebida, pero no cualquier bebida, sino los jarabes medicinales que contenían alcohol y morfina,
los cuales consumía como si fueran dulces. En los años 40 era común verlo llegar a los rodajes con una pequeña caja de frascos que él llamaba su botiquín de inspiración. Entre toma y toma, daba sorbos disimulados, asegurando que le ayudaban a mantener la voz clara y el cuerpo ligero. Sin embargo, compañeros de reparto notaban cómo su mirada se perdía y sus reacciones se volvían erráticas después de unas cuantas cucharadas. Un rumor muy comentado ocurrió durante una función de carpa en la colonia obrera. Medel, bajo el efecto de los jarabes, olvidó gran parte del libreto y comenzó a improvisar insultos contra el público, provocando un abucheo generalizado. Al terminar, cuando un colega lo reprendió, él contestó con cinismo: ellos pagaron por reír, y rieron, aunque fuera de mí. También se decía que coleccionaba envases vacíos, guardándolos en una vitrina de su casa como si fueran trofeos. Un asistente de producción comentó que en una visita llegó a contar más de 100 frascos apilados, todos etiquetados con fechas y nombres de proyectos, como si cada botella fuera un recuerdo de su carrera. Aunque frente al público conservaba la imagen de un pionero de la comedia, en privado ese vicio silencioso lo volvió impredecible y, en ocasiones, peligroso para quienes compartían escenario con él. Su legado en el cine quedó intacto, pero entre bastidores muchos lo recordaban como un hombre que nunca pudo escapar de los remedios que lo mantenían en pie. Y como estos, hubo muchos más actores del cine de oro que escondían comportamientos oscuros detrás de la fama y el glamour. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos donde seguiremos revelando todo lo que ellos nunca quisieron que supieras.